Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este Congreso Reconquistar España, 50 años de demolición y el camino para recuperar lo perdido, organizado por la Asociación Cultural Luz de Trento, asociación que muchos conocen, que trabaja para restaurar la civilización cristiana, promover la virtud y dar el combate al servicio de Dios y de España. En febrero tuvimos un congreso sobre la memoria histórica, en abril tuvimos uno sobre el régimen de Franco, en noviembre sobre la transición, y hoy nos toca pues hablar de la situación actual, de la situación presente, ¿no? No desde una óptica únicamente pesimista, que lógicamente la habrá, porque el panorama es desolador, sino que partiendo de la constatación de esta cruda realidad, que será sobre todo lo que oiremos por la mañana, partiremos de ese análisis desolador, pero cierto, para saber qué hacer y sobre qué reconstruir. Eso pretendemos hoy, conocer las premisas y las claves sin las cuales toda labor es estéril y tenemos que acudir a ese gran papa al que ninguno conoció, pero que todos añoramos, como era San Pío X, cuando decía que no, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por edificarse en las nubes. Ha existido y existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre renovados de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad. Restaurarlo todo en Cristo. Y por restaurarlo todo en Cristo nació Luz de Trento, y restaurándolo todo en Cristo reconquistaremos España. Como vamos un poco mal de tiempo, quería decirles alguna cosa que les diré a las 12 de la mañana en la conferencia de Fernando Paz, y entonces damos paso rápido a Fernando para que pueda hablar y no sea yo quien le quite más tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Vamos un poco mal de tiempo por mi culpa, así que disculpas, más que nada porque no me había enterado de que empezábamos a -4 y estaba haciendo tiempo fuera. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Comenzamos con una primera ponencia sobre la Constitución como enemiga de la nación. Bueno, yo creo que en los últimos años está quedando más patente que nunca algo que viene en realidad sucediendo desde hace 5 décadas, desde el comienzo mismo del régimen, ¿no? De este régimen del 78, pues que en nuestros días acaso agoniza, o quizá ya no es ni siquiera el régimen en el que estamos, que sería otra cuestión. Es un sistema político dirigido cada vez con menos recato, de una forma más indisimulada, contra la nación española. Y la arquitectura política que lo sostiene es la Constitución del 78, una Constitución a la que cabe acusar, sin cometer abuso, de antinacional. No podemos entender la naturaleza de la Constitución sin conocer cómo se gestó el régimen del 78, porque esa es la causa de su carácter antinacional. Es decir, la Constitución no es antinacional por casualidad. Ni lo que está sucediendo, digamos, es una derivada no deseada, una especie de disfunción de un sistema constitucional que en realidad es bueno, pero que se nos ha salido de madre y se ha vuelto malo, ¿no? La Constitución, como decía, es el remate del edificio sistémico destinado a sustituir en origen la arquitectura política del franquismo. Es el pináculo de esa destrucción, al tiempo que el comienzo de otro periodo histórico con unas características ideológicas y políticas precisas, aunque sea por oposición. Ese tiempo histórico comienza, por ponerle un principio, lo que siempre es un poco polémico, pero en fin, a mi juicio, en diciembre de 1973, con el asesinato de Carrero. Desde ese momento el régimen del 18 de julio muta en algo diferente, con la esperanza, por parte de un grupo numeroso de la clase política franquista, de transformarse en otra cosa mediante la adopción de un programa paulatino hacia la democracia liberal. Las razones del magnicidio, no nos vamos a detener excesivamente en él, porque no es el tema de hoy, pero sí en las razones que lo motivaron, son importantes porque nos revelan que con el asesinato de Carrero se trataba de impedir que España marchase por un camino peligrosamente contrario al que le había sido diseñado desde los centros de poder decisorios. Claro, hay que preguntarse cuáles fueron las razones para eliminar a Carrero, porque todavía hoy es un asunto considerablemente polémico.
Pero la pregunta es pertinente, aunque nos retrotraiga muy atrás, ¿no?, medio siglo, porque nos ilumina el resto del camino. Pueden precisarse varias razones para explicar ese magnicidio, sin duda, pero la menos sustantiva es la que suele esgrimirse como causa principal, el argumento que utilizó precisamente ETA en su comunicado tras el crimen, que Carrero representaba un obstáculo para la democracia. Bueno, como ha quedado largamente demostrado, ETA no combatía al régimen, sino que combatía a España, lo sigue haciendo, por lo que el mayor o menor impedimento que podía constituir Carrero para que España se convirtiese en una democracia resulta, por tanto, a los ojos de ETA, irrelevante. Por otro lado, ETA, como otros grupos terroristas en su época, con independencia de su orientación ideológica, sirvieron de banda ejecutora de más altos intereses. Había redes internacionales como la Red Gladio, articulada por la OTAN, que utilizaron a dichos grupos, no importa, como digo, de qué orientación ideológica, y de hecho muchos de ellos estaban en la extrema izquierda, digo que ese tipo de redes utilizaron a dichos grupos terroristas para sus propios fines. Por otro lado, no hay duda de que Carrero, a su vez, habría dimitido en caso de pedírselo al rey Juan Carlos, que él mismo lo ha reconocido en numerosas ocasiones, y sin duda el rey se lo hubiera pedido, como haría posteriormente con Arias Navarro. Desde el punto de vista interno, la liquidación de Carrero era perfectamente irrelevante para el cambio del régimen en España. Podía haberlo retardado quizá algunos meses, todo lo más, ¿no? Había, sin embargo, algunas cuestiones que resultaban verdaderamente relevantes para quitárselo del medio. Tres cuestiones fundamentales: el programa nuclear, la negociación de las bases y, sobre todo, el Sáhara. Carrero era, sin duda, molesto en cuanto que tenía una idea bastante clara de lo que había de constituir la soberanía española. Era un ferviente anticomunista, era partidario de la entrada de España en la OTAN, frente a lo que muchas veces se ha dicho, pero mientras que Washington concebía, siempre lo ha hecho, la Alianza Atlántica como una organización muy jerarquizada, en la que Estados Unidos desempeña el papel esencial y casi único, con la parcial excepción del Reino Unido, que también tiene una pequeña voz, el resto están completamente subordinados a la política de Washington. Y Carrero quería que las relaciones se igualasen y, en caso de no ser posible dentro de la OTAN, entonces debería revisarse la relación bilateral. Si los Estados Unidos no querían aceptar a España en la OTAN, que era la situación en ese momento, por razones políticas o por razones geoestratégicas, que también, entonces existía una vía para nosotros, que sería la de la participación española en la defensa occidental, pero al estilo francés, por decirlo así. España debía desarrollar su propia potencia militar, obviamente apoyada por material militar norteamericano, pero con autonomía propia. Eso implicaba que España se convirtiese en una potencia atómica, en lo que ya se habían dado una parte del camino, aunque es verdad que el programa islero famoso había sido dado de lado, pero se continuaba con otro programa en el desarrollo de la energía nuclear, tanto para fines civiles como militares, lo cual no estaban dispuestos a permitir los estadounidenses. Además, Carrero quería ciertamente que España coordinase sus aspectos defensivos con la OTAN, pero sobre todo en lo que hacía al enfrentamiento con el bloque soviético y no necesariamente al respecto de otros objetivos de la Organización Atlántica. Eso quedó patente cuando se produjo la guerra del Yom Kippur en octubre de 1973, en que el presidente español le negó a los norteamericanos la utilización de las bases españolas en apoyo de los israelíes durante la guerra del Yom Kippur, como decíamos. Aunque es verdad que Washington se las arregló sin muchas dificultades para sortear la decisión de Carrero, la medida sentó mal, muy mal, en el Pentágono. Por otro lado, tenemos la negociación de las bases, que era otro escollo importante en la relación entre ambos. Carrero quería corregir la desigualdad que existía en dicha relación, ya que las condiciones y el contexto de 1953, cuando se habían firmado los acuerdos, eran muy diferentes, y esa renegociación favorecería naturalmente a España. Pero ni el programa nuclear, ni las bases, ni siquiera la evolución política del régimen son suficientes para explicar el que Washington quisiese ver fuera de juego al almirante. Aunque estas cuestiones representasen una cierta inconveniencia, en fin, la cuestión nuclear era una apuesta a medio plazo, así que tampoco era urgente. Y la negociación de las bases era incómoda, pero Carrero
bueno, era en todo caso, como decimos, un seguro frente al enemigo comunista. Por lo demás, la figura de Carrero no era tan negativa en cuanto a que pudiera retrasar las reformas políticas, porque los Estados Unidos querían impulsar ciertamente ese proceso, esa marcha hacia la democracia, pero también le interesaba que se hiciera sin estridencias. La clave, y es lo que más luz nos arroja sobre el régimen que habría de venir después y que llamamos del 78, está en la cuestión del Sáhara. Washington estaba muy preocupado por la estabilidad en el Magreb. La Unión Soviética había adelantado sus peones hasta Argelia y Gaddafi dominaba Libia. Y Gaddafi se había convertido en una especie de uno de los líderes del tercer mundo y de los llamados países no alineados, que sin ser aliados de la Unión Soviética sí eran decididos enemigos del poder estadounidense. De modo que para Estados Unidos el amigo preferencial en la zona era Marruecos, que sigue siéndolo. Pero Marruecos dependía en todo de la política de su rey, que era Hassan II. Hassan II llegaba en el trono desde 12 años antes, desde el 61. Y Hassan era para Washington, incluso en el contexto marroquí, el único aliado fiable. Hassan no había dudado en traicionar a sus hermanos del mundo árabe, pasando información de estos, de sus hermanos árabes, a Israel, con el fin primordial de ganarse la confianza y el apoyo de los Estados Unidos. Y lo había conseguido. El problema es que Hassan II había sufrido 2 atentados, uno en 1971 y otro en 1972, de los que había escapado con vida inverosímilmente. Y por lo que los Estados Unidos apreciaban que su posición era muy inestable. Y Washington necesitaba apuntalarle a toda costa. Para Hassan era muy importante el Sáhara y Henry Kissinger había determinado entregárselo a toda costa. España estaba ejecutando la resolución de la ONU para descolonizar el Sáhara y convocar un referéndum en el que los saharauis decidiesen su futuro, que más que previsiblemente sería la independencia, porque entre otras cosas era obvio que los saharauis no estaban por la labor de pasar a formar parte de Marruecos. Y Carrero había diseñado un futuro para el Sáhara en el que éste sería independiente. Pues lo último que queríamos, lógicamente, era que Marruecos se quedase con el Sáhara. Y en la política que estaba impulsando Carrero era que el Sáhara independiente, claro, fuese un buen amigo de España, con lo que se rodeaba a Marruecos por el norte y por el sur, se salvaguardaban Ceuta y Melilla y se establecía un glacis hasta las Islas Canarias. Es evidente que se trataba de una decisión geopolítica correcta desde el punto de vista español, pero muy adversa para los intereses estadounidenses, y lo más grave es que resultaba urgente solventar el problema desde el punto de vista americano en favor de Marruecos, porque desde mediados de 1973, además de la inestabilidad en Marruecos, el Frente Polisario estaba empezando a actuar apoyado por Argelia y Libia. El proyecto de Estados Unidos era bien diferente para España. Nuestro país debía olvidarse del norte de África, debía desaparecer de allí, lo que redundaría en beneficio de Marruecos. No olvidemos que la posesión del Sáhara a manos de España, o la influencia de España que hubiera podido quedar en el Sáhara, pues llevaba nuestra presencia hasta más allá del trópico de Cáncer, hasta la frontera mauritana, y haría de España, obviamente, pues un país muy importante en la zona. Así que el plan de Carrero dinamitaba todo el planteamiento norteamericano. Y para esto la España futura no debía ser una potencia nuclear, ni tener autonomía de defensa, ni presencia en el norte de África. Por el contrario, España debería entrar en la OTAN y someterse así a conveniencias ajenas a sus intereses. Convertirse en un país cómodo, sin pretensiones, en un país subordinado. En resumen, España debería dejar de ser una nación soberana. Durante los meses y años que siguieron al asesinato del almirante, esa renuncia se hizo explícita. Se abandonó el Sáhara, como Washington quería, se olvidó el programa nuclear y se dieron los pasos necesarios para que España entrase en la OTAN en condición subordinada y como condición de entrada a la Comunidad Económica Europea. Todos estos pasos eran los que se habían diseñado como futuro para nuestro país y se cumplieron. Bueno, he querido ilustrar con este episodio cuál era el futuro que le esperaba a España y cómo la elaboración de la arquitectura política que culmina en la Constitución había sido previamente acordada, o mejor, determinada por intereses estadounidenses que fueron debidamente cumplimentados por una casta política bien dispuesta a llevarlos a cabo.
Todo el sistema que habría de venir se construyó sobre esa renuncia a la soberanía nacional. Sobre todo, lo que constituía la piedra angular del nuevo régimen, la monarquía que, como deudora de Washington, entregó el Sáhara como primera providencia, condición ineludible para su asentamiento. La pérdida del Sáhara no suponía solo la retirada española de lo que había sido una provincia, sino su entrega a Marruecos. Para entonces, una parte sustancial de la clase política española estaba de acuerdo con dicha actuación y estaba de acuerdo con el repliegue de España del norte de África y con su sometimiento general. Esa clase política sería en buena medida la que traería el régimen que culminó en la Constitución del 78. Porque para entonces hacía ya tiempo que las connivencias de algunos sectores de la vida política española con Marruecos eran obvias, y estamos hablando de los últimos años del régimen franquista, lo que finalmente en nuestro tiempo ha devenido en una sumisión comprada por el rey de Marruecos, que es siempre generoso con quienes traicionan a su patria en favor de nuestro vecino del norte. El sistema que había de venir lo haría sobre estas coordenadas, y todos y toda esa clase política lo daba por hecho. Ese sistema sería culminado en su cúspide por la Constitución. Por tanto, la condición antinacional de la Constitución está en su misma génesis, en la naturaleza del sistema que la generó y al que iba a servir y ha estado sirviendo. El curso de ese sistema de subordinación de España a los organismos internacionales implicaba la renuncia a la soberanía y a normalizar la situación de España en el conjunto de Europa y Occidente desde una posición de sometimiento. Y ello tenía que pasar por 4 estadios en lo que hace a la política internacional. El primero, la ya mencionada entrega del Sáhara en 1975-76. El segundo, la renuncia a reclamar Gibraltar en 1982, después de que la propia Organización de Naciones Unidas le diera la razón a España en cuanto al proceso de descolonización de Gibraltar. En tercer lugar, la entrada de España en la OTAN, que tuvo lugar en ese periodo de 1982-86, comenzada por Calvo Sotelo y culminada por Felipe González. Y en cuarto lugar, la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. La mengua del papel internacional de España, su práctica desaparición como Estado independiente, es una primera perspectiva. Pero esa condición, con ser esencial, no fue la única, porque dicha sumisión tuvo, por supuesto, una implicación interna. Aunque los detalles del desarrollo del régimen del 78 correspondían, por supuesto, a los españoles, a la clase política española, en algunas ocasiones se produjeron interferencias, como sucedió en el caso de Adolfo Suárez, el cual fue cuestionado desde las instancias atlantistas por su inclinación hacia los países alineados y su rechazo a la OTAN. Una postura, la de Adolfo Suárez, en la que intervinieron distintos factores, pero no fue el menor de ellos el hecho de que la Unión de Centro Democrático, su partido, había sido financiada a través de los buenos oficios del rey Juan Carlos, el cual había encontrado la mejor disposición a la entrega de masivas cantidades de dinero por parte de los países árabes para financiar al partido que habría de sostener al nuevo régimen en su primera etapa, que, como decimos, era la UCD. La caída de Suárez, por supuesto, tuvo también relación con el hecho de su posicionamiento en materia internacional, y la propia elaboración de la Constitución también. Para empezar, la Constitución fue concebida y construida como una estructura política escasamente democrática. En primer lugar, como todo el mundo sabe, la Constitución salió de unas Cortes que no fueron convocadas como constituyentes, lo que ya supone en sí mismo una evidente anomalía. Algunos de los principales protagonistas de la transición han escrito en sus memorias o han declarado, años después de los hechos, que se enteraron de la condición constituyente de las Cortes de 1977 por la prensa. Casi peor fue la elaboración del texto constitucional, que se hizo a espaldas de la opinión pública, básicamente entre 2 partidos, la UCD y el PSOE, que terminaron redactando los principales artículos de la Constitución en las mesas de los restaurantes más caros de Madrid. Como sabemos, la ponencia constitucional original estuvo a cargo de los llamados padres de la Constitución, que fueron 7, 3 de UCD, 1 del PSOE, otro del Partido Comunista, un nacionalista catalán y otro de Alianza Popular, que iniciaron las conversaciones entre agosto y noviembre de 1977.
Después pasó a la Comisión Constitucional, que debía corregir y aprobar el texto, y la realidad es que entre la UCD y el PSOE se pusieron de acuerdo en todo a espaldas del Parlamento, que luego sencillamente se limitaba a refrendar todo lo que habían aprobado la UCD y el PSOE, porque tenían una muy holgada mayoría. Y se aprobaba todo el texto y se aprobaron todos los artículos sin apenas escuchar a nadie, puesto que todo había sido decidido de antemano. Al final, para rematar todo ese proceso, pues se reunían Fernando Abril Martorell, que era la mano derecha de Adolfo Suárez, y Alfonso Guerra, que lo era a su vez de Felipe González, quienes daban las consignas para que todos los demás votasen según se había acordado, lo que sucedía invariablemente. Abril Martorell, no está de más decirlo, prácticamente aceptó todo lo que vino de parte de Alfonso Guerra, es decir, del PSOE. No en vano a don Fernando Abril Martorell se le conocía como Fernando el Caótico. Bien, quienes, por no estar advertidos de lo que se cocinaba, manifestaban reticencias u oposición a este proceder, al proceder de la elaboración y aprobación del texto constitucional, como fueron dos casos muy señeros, los del propio Torcuato Fernández Miranda o José Miguel Ortiz Bordas, pues quedaron marginados y fueron sencillamente ignorados. Claro, pero ¿por qué elaboraron la Constitución la Unión de Centro Democrático y el PSOE, sin atender a nadie más y siguiendo las directrices de las cúpulas de sus partidos directamente? Pues porque eran los unos quienes tenían el gobierno en ese momento y los otros quienes tenían que heredarlo. Todo estaba ya pactado. Eran los franquistas que habían emprendido la reforma y quienes habían pactado con la oposición para sustituir el régimen. La clase política procedente del franquismo era consciente en sus más altas responsabilidades de que el gobierno había de ser entregado al PSOE, aunque no estaba claro cuándo. En todo caso, desde luego, después de un periodo de transición política. No es casual que se acepte como límite de la transición la llegada de Felipe González al gobierno en 1982, porque la época anterior fue, en efecto, una época de transición entre el franquismo y el socialismo. Nunca hubo propiamente un proyecto, digamos, centrista, con entidad propia, sino solo como un medio de facilitar al PSOE su acceso al poder. Pero el diseño del sistema no estaba completo sin los nacionalistas, que estaban destinados a constituir la tercera pata del nuevo régimen. Los nacionalistas tenían que desempeñar un papel esencial como el del PSOE, que era el de bloquear toda posibilidad de acceso al Partido Comunista a posiciones de poder. Los nacionalistas, como el socialismo y como la propia monarquía, carecían de popularidad en el país, esa es la realidad. Pero si se había fabricado una reputación y una aceptación para la corona y para un PSOE del que no se habían tenido ni noticias durante 4 décadas, pues ¿por qué no hacer lo mismo con los nacionalistas? Y naturalmente se hizo. Con esto quiero ilustrar el hecho de que los nacionalistas fueron sumados a este proceso sin tener realmente ni de lejos la fuerza necesaria, por decirlo así, para merecerlo, ¿no? El PNV, por entonces, se hallaba instalado en una postura de equidistancia o de neutralidad, si se quiere, ante el proceso que vivía España. Sus evidentes simpatías por el terrorismo etarra trataban de ser amortiguadas desde el poder para reconducirlo, desde su asilvestramiento, digamos, hasta la participación en el proceso. De hecho, Suárez no dudó en mercadear con Navarra, incorporando a la Constitución un procedimiento para la unión de las regiones Vasca y Navarra. Por supuesto, nadie ignoraba que esto ponía en riesgo la unidad de España, porque nadie ignoraba cuáles eran los propósitos últimos del nacionalismo vasco y de su pretensión de anexión de la región vecina. Por otro lado, además, esto lo vendían como una medida en el marco de la lucha contra ETA. Bueno, más bien se vendía como tal, porque realmente no lo era, como era algo de lo que se tenía perfecta conciencia, porque lo cierto es que ETA fue siempre un elemento clave del chantaje que ha ejercido el PNV contra España. Frente a lo que se quiere, frente a lo que nos venden los políticos y los medios, en España la violencia política y el terrorismo han sido muy provechosos para quienes lo han ejercido y han sacado buenos réditos políticos de ello.
Por otro lado, el nacionalismo catalán, mucho más sibilino, tuvo siempre su representación de modo directo o de modo vicario en Madrid y en la elaboración de la Constitución. A sus representantes directos en la capital hay que sumarle la infatigable labor en su favor de Miguel Rodríguez y Herrero de Miñón, que andando el tiempo terminaría considerando a Jordi Pujol nada menos que como el español más importante del siglo XX. Todo esto dicho sin sombra de ironía, En fin, el que el nacionalismo se convirtiese en una fuerza política decisiva en España fue una decisión consciente del régimen, porque tenía que jugar el papel que antes se reseñaba y que queda más de manifiesto que nunca cuando consideramos que la decisión de hacer del nacionalismo esa fuerza fue anterior a la propia Constitución. Por eso es insostenible la narrativa de que la Constitución tratase de integrar a esas fuerzas centrífugas en la obra común de la nación. Fue exactamente al contrario. Se creó el nacionalismo para que cumpliese una función política y social determinada para reforzar el continuismo de la situación política ligado como estaba a la burguesía y apoyado por la clase media de al menos 2 regiones de España. Fue el régimen que vendría a ser del 78 el que recreó unos nacionalismos que eran marginales en el último cuarto del siglo XX. Antes de la Constitución, de hecho, las reivindicaciones autonomistas eran marginales. En la práctica totalidad, o en la mayor parte, en cualquier caso, de las regiones de España eran como mucho minoritarias y, como digo, en algunas de esas regiones, sencillamente inexistentes. Por eso decíamos que la decisión de crear el Estado de las Autonomías es significativamente anterior a la propia Constitución. Torcuato Fernández Miranda, al que ya por aquel tiempo se ignoraba deliberadamente, digo el tiempo de la elaboración de la Constitución, y que observaba aterrado cómo el monstruo que él mismo había creado se volvía contra su creador, nos dejó un cuadro sobre las autonomías y las preautonomías, un cuadro del momento. Decía: en mi tierra, recordemos que Fernández Miranda era asturiano, encuentras ahora de todo: ricos, pobres, listos, tontos, delincuentes, homosexuales, partidarios del Hare Krishna, de todo menos autonomistas. Pero la clase política no estaba dispuesta a dejarse frenar en sus designios por consideraciones de esa clase. Si el pueblo español no era partidario de las autonomías, y no lo era, pronto lo sería, quisiera o no. Y no solo eso, Ramón Tamames percibía cómo la transformación del Estado sería punto menos que irreversible y vaciaría a éste de contenido nacional. Demasiadas competencias para los futuros órganos autonómicos, decía Tamames, y estamos antes de la aprobación de la Constitución, y un Estado que podía vaciarse peligrosamente. Lo cierto es que esto iría llevando a situaciones secesionistas que no estaban previstas. Que no estaban previstas puede ser, pero que la propia Constitución alimentó. El propósito desde el principio fue crear un Estado de las autonomías que difícilmente podía desembocar en algo diferente a lo que hoy conocemos. Y no faltan voces que así lo denunciaron en su momento. Desde luego, la de aquellos que clarividentes lo señalaron desde el primer momento, pero que, estigmatizados como miembros del búnker, pues no eran escuchados porque se les suponía una animosidad contra el nuevo régimen. Pero no fueron solo ellos. Incluso entre los reformistas y hasta entre los más entusiastas, no fueron pocos los que manifestaron algo más que sus reticencias al respecto del título 8º de la Constitución, así como, y desde luego esto era esencial, la inclusión del término nacionalidades en el artículo 2 de la Constitución. Personalidades como las que hemos citado, Fernández Miranda, Ortiz Borrás o Fernández de la Mora, denunciaron la inevitable deriva a la que conduciría dicho artículo 2, pero fueron acallados, fueron marginados y hasta fueron expulsados de las instituciones. Es evidente que quienes fueron responsables del texto constitucional conocían el alcance de lo que se estaba fraguando, pero no les preocupó el futuro que otros tendrían que lidiar. Y es también evidente que mercadearon con lo más sagrado del patrimonio histórico de los españoles, incluyendo su unidad y su convivencia.
Los actuales lodos en los que nos vemos enfangados en estos días proceden de aquellos polvos. El que no haya aspecto alguno que esté siendo objeto del mercadeo político puede ser mucho mejor entendido a la luz del proceso constitucional. La idea de las nacionalidades contenía en sí misma la idea de nación, como muchísimos denunciaron, si es que no son ideas idénticas. Lo que en buena lógica nos ha llevado pues, a la exótica y racionalmente absurda idea de que España es una nación de naciones. No puede existir una nación de naciones, es un absurdo conceptual. Como no puede existir una región de regiones o un imperio de imperios, como no puede haber una comarca de comarcas o un pueblo de pueblos. Si una nación lo es, no puede contener naciones en su interior. Tendrá que contener necesariamente unidades de menor entidad. Porque las partes, cada una de las partes, no puede ser igual, o no pueden ser iguales al todo, cada una de ellas. Es evidente. Pero la Constitución del 78, que es un engendro, afirma la existencia de la nación española, en la que se fundamenta, y la existencia, al mismo tiempo, de otras naciones. La nación es la comunidad política que exige, por su propia naturaleza, sentido de pertenencia. El resultado de la existencia de nacionalidades, es decir, de naciones, es que España ha muerto en el corazón de millones de españoles, en muchos de ellos por simple ausencia y en otros por sustitución. De modo que hay que decir que fue la Constitución la que consagró este estado de cosas que era inimaginable unos meses antes de su aprobación. Las concesiones al nacionalismo catalán y vasco comenzaron entonces su interminable camino y además unos políticos ayunos de conocimiento histórico malinterpretaron las aspiraciones de unos y otros y dieron con una pretendida solución que lo que hizo fue empeorar las cosas. El Estado de las Autonomías no solo fue ineficaz para combatir las aspiraciones nacionalistas, como hemos dicho, sino que las alimentó hasta conducirlas al punto en el que se hallan hoy. Partía de una concepción profundamente errónea, y es que para diluir el separatismo catalán que el propio régimen promovía, nada mejor que encajar la autonomía catalana en un marco general autonómico, de modo que, por un lado, no pareciera lo que era, una concesión al separatismo, y por el otro no distinguiera a Cataluña con un régimen particular. Y en eso, precisamente, era en lo que residía el error, porque las aspiraciones del nacionalismo catalán no consistían tanto en alcanzar un determinado techo competencial, cuanto en que ese techo competencial les distinguiese del resto de España. De modo que conceder a todas las regiones las mismas competencias, lo único que iba a provocar era que los nacionalistas catalanes aumentasen sus exigencias de particularidad, como así ha sido. En 1977 y 1978 la autonomía no era algo que los nacionalistas catalanes esperasen, sino como un horizonte a medio plazo. En ningún caso algo que fuese a constituir la base de la que partir. De este modo, el Estado se puso a sí mismo voluntariamente en el camino de la autoliquidación. Lo sucedido en Andalucía es muy representativo. Cuando tuvo lugar el referéndum autonómico andaluz, los andaluces rechazaron la autonomía, de acuerdo a la ley, en Granada y en Almería, pero se arbitraron los mecanismos necesarios, adulterando la ley, lo que hizo falta, para que Andalucía fuese autonómicamente viable. Una de las muchas vergüenzas de la construcción autonómica. Vamos a recordar lo que pasó porque también en este caso es un ejemplo de lo más ilustrativo de en qué consistió todo este proceso. El 28 de febrero de 1980, la cosa tiene su gracia. Se celebró el referéndum que debía aprobar la autonomía andaluza. Requisito de dicha aprobación, de acuerdo al artículo 151 de la Constitución, era que en cada una de las provincias el voto afirmativo había de superar el 50% del censo. Algunas provincias apenas llegaron al porcentaje previsto, como Huelva, donde se aprobó con el 52,8%, Granada con el 52,7%, o Málaga, donde los resultados fueron positivos por los pelos,
un 50,7%. Pero resultó que en dos provincias, Jaén y Almería, el resultado no fue el apetecido por la casta política. En Jaén, los votos positivos alcanzaron solo el 49,3% de los sufragios y en Almería se hundieron hasta el 42%, por lo que la autonomía había sido rechazada. Pero estaba claro que la casta política no iba a abandonar sus planes solo porque la gente no estuviera de acuerdo con ellos. Así que el PSOE, el Partido Comunista de España y el Partido Socialista de Andalucía presentaron un recurso contra los resultados de Almería y junto al Ayuntamiento de Jaén, en manos del PSOE, también contra los de esa provincia. El argumentario de los recurrentes, lo tenéis en la hemeroteca, los recurrentes eran los partidos de izquierda, era que había nombres duplicados en el censo, algo habitual, que aparecían personas fallecidas, tampoco algo demasiado extraño, que aparecían menores de edad y personas que estaban empadronadas pero que en realidad habían emigrado. Naturalmente, ellos sabían que todas estas personas de haber estado allí habrían votado sí. Todos los argumentos lo que buscaban era, en realidad, adelgazar el censo de modo que la cantidad de votos emitidos fuera suficiente para llegar al 50%. Incluso, y no es una broma, alegaron que ese día había llovido en Andalucía y se habían producido hasta tormentas, lo cual había desalentado la participación. Para el caso de Jaén, se solicitó que se dieran por buenos los votos emitidos en los que en el sobre había 2, 3, 4 o más papeletas que lógicamente habían sido considerados votos nulos. Pues dijeron que esos votos deberían contarse como votos afirmativos. Retorciendo hasta ese punto el proceso, lograron que la audiencia de Granada, que era ante la que habían recurrido, proclamase que en Jaén había vencido el sí, alcanzando el 50,07% del censo. Habían ganado por 343 votos. Bueno, lo suficiente. Y, por supuesto, nadie denunció todos aquellos manejos. Pero en Almería la cosa estaba todavía más complicada, por lo que la trampa era más difícil. Era muy complicado hacer un retorcimiento, una adulteración que lograse el salto del 42% al 50%. O sea, del 49% y tal, bueno, pero del 42% ya era complicado, ¿no? Y la ley requería ese 50%. Así que una estafa a la jienense, pues era demasiado complicada. ¿Qué sucedió entonces? Pues que el PSOE logró que se modificase la ley a posteriori, lo cual, en fin, es una monstruosidad jurídica muy propia, pero... Y que se modificase la ley para que en caso de que se produjese el rechazo al proyecto en una provincia, fueran los diputados y senadores de la provincia quienes solicitaran a las Cortes la aprobación. Y así se hizo, conculcando de este modo la voluntad popular de un modo flagrante y la propia ley que, repito, estipulaba que había que alcanzar el 50% del censo, el voto afirmativo en todas las provincias para que se aprobase el Estatuto de Andalucía. El punto de arranque del nuevo sistema estaba situado, por tanto, como hemos dicho, en la sumisión internacional de España y después en su balcanización interna. España quedaba neutralizada, sin pulso, incapaz de convertirse en un actor de relieve en el mundo. Existe además una conexión entre el sometimiento de la soberanía nacional a intereses foráneos y el proceso de balcanización. Y es que el proceso que entonces comenzaba debía desembocar en la integración de España en la Unión Europea, que entonces se perfilaba como futuro más o menos próximo y que de hecho tomó forma a partir de Maastricht en 1992, es decir, unos 6 años después de que España entrase en la Comunidad Económica Europea. Lo que Maastricht representaba era un paso decisivo para la creación de la Unión Política Europea. De modo que si los estados que componían esa Unión Europea iban a diluirse en una macroestructura política, no tenía demasiado sentido el proyecto separatista interno. ¿Para qué tomarse la molestia de separarse de la nación matriz cuando ésta iba a desaparecer a su vez en la estructura europea, cuando todos iban a subsumirse en el proyecto de la Unión Europea?
incluso si los separatistas lograban la independencia, esta iba a durar muy poco y, en definitiva, siempre un Estado grande, o más importante, sería más capaz de defender los intereses propios durante un tiempo que pequeñas regiones convertidas en Estado. La idea, proyectada desde el Estado español, funcionó, pero lo cierto, funcionó hasta cierto punto, pero lo cierto es que no por eso cejaron los separatistas en sus propósitos, básicamente porque el Estado les empujaba a ello gracias a la Constitución. La culminación de esta obra constitucional iba a tener su corolario verdaderamente letal en la creación de un régimen político partitocrático. El nuevo régimen se amparó en dos motivos teóricos para la construcción de dicha partitocracia. Por un lado, en el discurso de que como en 40 años pues no habían existido partidos políticos, pues había que sostenerlos con toda la fuerza del Estado para que pudieran asentarse. Y por otro lado, en que la existencia de un régimen de partidos era la mejor garantía de preservación para la unidad del propio Estado, ya que la urdimbre de intereses clientelares aseguraba la interconexión de los diferentes territorios. Es decir, que tenían perfecta conciencia ya de que los pasos que se habían dado en materia jurídica con la Constitución abocaban a España a una balcanización. Por supuesto, la partitocracia, la justificación de la partitocracia era una narrativa falsa, en primer lugar por cuanto que era el propio sistema el que generaba la disfunción balcanizante del territorio, y en segundo lugar porque saltaba a la vista, y lo que ha venido después pues no ha hecho más que ratificarlo, saltaba a la vista que en realidad no era más que una excusa argumental para justificar la depredación y el blindaje de la casta política. Dicha casta política generó el discurso del consenso que venía a significar que había que aparcar toda disensión en lo que hiciese al cuestionamiento del propio sistema y a la permeabilidad de la sociedad por parte de los propios partidos políticos. El régimen de partidos, yo creo que a estas alturas no lo ignora absolutamente nadie, ha terminado constituyendo una verdadera mafia en la que las conexiones con las finanzas y con los medios, así como la dependencia de los intereses extranjeros y antinacionales, son de una evidencia aplastante, lo cual ha llevado, con el paso del tiempo, a una paulatina disociación con la población. La gente cada vez ve a la casta política, a los partidos políticos y al régimen como algo más ajeno a ellos. La partitocracia ha ido fagocitando la sociedad civil, asfixiándola hasta parecernos natural pues que la casta política forme parte de los consejos de dirección de las empresas privadas, que el más alto tribunal político del país esté colonizado por ellos, que sea sumisamente obediente a sus consignas, que condicionen los miembros de las asociaciones profesionales, que determinen la dirección de las universidades o de los medios de comunicación, y en fin, así tantos y tantos ejemplos. Y lo peor es que de forma consciente o inconsciente esto ha sido aceptado casi sin protesta como los elementos básicos del juego, porque la supervivencia del régimen todo radica en la conservación de dicha partitocracia. En términos puramente políticos, la consecuencia de la partitocracia es la de una concentración del poder en manos de muy pocos, como sucedió en la elaboración de la propia Constitución, y es que desde el principio del régimen, como ya hemos comentado al respecto, solo es la cúpula de los partidos quien dispone de todo el poder, y solo unos pocos deciden sobre todo lo que tiene que ver con el partido y, por tanto, con la representación popular. La población echa un papelito cada 4 años, cree elegir a sus representantes, que a renglón seguido dejan de tener vínculo alguno o dependencia alguna con sus electores. Todo lo cual pues, refuerza el sentido de casta y la separación entre ésta y el pueblo. El problema de la partitocracia no es un tema menor. De hecho, en ningún país de Europa, en ninguno, los partidos políticos presentan una cooptación tal de la sociedad civil como en España. Es indudable que sacudirse ese entramado de intereses va a resultar más complicado en nuestro país que en otras partes de Europa. Como producto de dicho proceso, la partitocracia se ha adueñado casi por completo del Estado. El Estado se ha convertido en su instrumento, pero en cierto modo también en su víctima. Se da la circunstancia de que mientras el Estado cada vez retiene menor capacidad de decisión estratégica, por ejemplo, en materia económica,
y por tanto en lo que hace a la soberanía nacional, sin embargo, se viene constituyendo como un aparato ajeno a la nación. Y la clave de esta situación radica en la propia Constitución. La Constitución era deliberadamente ambigua y fue elaborada de un modo deliberadamente ambiguo, aunque con una clara inclinación progresista y, en términos generales, favorable a las aspiraciones del PSOE, que era el designado para gobernar España. El citado artículo 2 es lo suficientemente elocuente de la naturaleza del texto constitucional, que recoge, pues como hemos dicho, la existencia de nacionalidades después de fundamentarse en la indivisibilidad de la nación española. Esa ambigüedad ha permitido precisamente que hayamos llegado al punto en el que ahora estamos, porque la Constitución contenía los elementos que niegan los principios en los que se basa. De hecho, puede afirmarse sin gran riesgo que ya no estamos propiamente en el régimen del 78, que esto de ahora es otra cosa, por más que tenga una filiación directa con aquello que le antecedió. Lo de ahora es algo que comenzó en 2004, con la introducción de las leyes ideológicas de Zapatero, que solo mantiene la apariencia de las instituciones, pero que en lógica consecuencia de la situación heredada del 78 se ha transformado en algo diferente. Las instituciones en España hoy son beligerantes. Están al servicio de unas políticas de una clara orientación ideológica que obliga a todos. La ideología hegemónica ocupa la centralidad discursiva y nada de lo que constituye la política escapa a ella. La culminación de todo este proceso que comenzó con la Constitución o del que la Constitución fue su clave política es la completa cooptación del Estado por parte del sistema. La Constitución puso el Estado al servicio de un proyecto de balcanización, de sumisión internacional de España y de partitocracia. Cada vez hay menos ámbitos en nuestra sociedad que escapen al control de ese Estado teledirigido. El Estado constitucional, o casi podríamos decir ya hoy el Estado postconstitucional, se ha convertido en un instrumento en manos de una casta que lo utiliza contra la nación. La nación, de hecho, nunca importó aquí. El Estado, encarnación de la comunidad política, el Estado, instrumento para la protección de la nación y para la realización de los fines que le son propios, se ha convertido en otra cosa. El Estado es el ejecutor de las políticas que otros determinan, y esas políticas se ejecutan contra los intereses de la propia nación. El reforzamiento del Estado se produce hacia adentro, contra los propios españoles, a los que sacrifica en favor de proyectos frontalmente dañinos para la nación y para ellos mismos. Proyectos dañinos en términos de libertad, en términos de identidad, en términos de viabilidad económica y hasta en términos de supervivencia, en términos de conservación, incluso de la propia nación. Hemos alcanzado el punto en el que el Estado ya no es que asista impasible a la destrucción de la nación, es que es el Estado el agente principal de su destrucción. Por eso todos estamos siendo testigos, atónitos, de una larga lista de políticas y de decisiones que son evidentemente lesivas para la vida y la permanencia de la nación. Desde las políticas natalistas hasta las políticas agrarias, desde el control de la población hasta la depredación tributaria, desde la inmigración hasta la execración de nuestro pasado. Políticas que son inexplicables si consideramos que el Estado debería proteger a la nación. En cambio, asistimos, como digo, estupefactos al hecho de que hoy la nación está siendo destruida por el Estado. El Estado español es quizá el único en el mundo en el que el Estado todo, su casta política, su casta financiera y su casta mediática, trabajan para destruirlo. El Estado ya no es solo ajeno a la nación, es que es antinacional. De modo que a día de hoy podemos decir que el Estado le ha declarado la guerra a la nación. Y digo aún más, para el Estado es necesario que la nación perezca. La nación y el régimen son incompatibles, porque así lo ha querido el régimen. Estamos, pues, asistiendo, como digo, a una guerra del Estado contra la nación. Pero esa guerra
la va a perder el Estado, la va a perder el régimen y la nación tendrá que reconstruir el Estado. Y la va a perder por dos razones. Una de ellas es que el proyecto que justificaba la disposición del Estado en favor de un proyecto supranacional está haciendo aguas. Hay razones para pensar que el globalismo, del que la Unión Europea es un preciado eslabón, se está viniendo abajo. E incluso en el seno de la Unión Europea se está gestando una poderosa reacción ante este estado de cosas. La otra razón es que la nación española está dando muestras de una vitalidad sorprendente. No entro si de forma mayoritaria o no, porque no creo que esta se pueda aquilatar sin dudas, ¿no? Pero pensemos que los grandes cambios en la historia lo que necesitan es abrirse paso y calar en el inconsciente colectivo, y no tanto conseguir mayorías. Y la historia nos brinda innumerables ejemplos de esto. Lo esencial es que España ha mostrado una capacidad de supervivencia verdaderamente impresionante. A veces nos puede parecer que a la nación le falta dureza, pero lo que es verdaderamente resistente y lo que sobrevive no es aquello que es más inflexible, que cuando es sometido a la fuerza necesaria termina por romperse. Lo que sobrevive es aquello que es moldeable, que es deformable, aquello que es dúctil, y España lo es. Y España sobrevivirá, ya lo está haciendo, a una de las páginas más negras de su historia. Creo que podemos decirlo sin exageración, que es por la que ahora atravesamos. Y un día, probablemente menos lejano de lo que ahora creemos, este régimen se vendrá abajo, ya lo está haciendo. Y veremos como que fue una pesadilla el armazón político que nació con la malhadada Constitución del 78 y todo el edificio político y social que ha devenido de ella. Reconstruiremos el Estado y lo pondremos al servicio de la nación. Y volveremos a tener a España. Muchas gracias.